Bien, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Marcelino y es un placer enorme estar con ustedes una vez más predicando Panorama. El día de hoy vamos a ver el libro de Ageo y es un libro bien padre, es de hecho de los más cortitos que vas a encontrar en la Biblia. Tiene nada más 38 versículos, está ahí como en medio, entonces búscale ahí Ageo. Es bien chistoso porque es de estas oportunidades en las que como que desempolvas tu Biblia. Así como estos libros en los que casi no visitas tanto, es como buen momento para leerlos. Me acuerdo que hace muchos años estaba yo en una iglesia y estaba un pastor y dijo: hermanos, vamos a estudiar el libro de Ageo, ¿no? Y estaba en su Biblia: Ageo, Ageo, Ageo. Hermanos, el Espíritu me dice que vayamos a Marcos, ¿no? Y entonces da el salto. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar este libro de Ageo. Es un libro bien interesante que se desenvuelve alrededor del año 520 antes de Cristo. Es, de hecho, después de todo este suceso de la deportación hacia Babilonia. Es, de hecho, justo después de la caída del imperio de Babilonia en manos del imperio medo-persa y todo este tema histórico bien padre. Y el día de hoy en este libro básicamente quiero que como tengas claro un poquito antes de que leamos qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver tres cosas puntuales. Número uno, la importancia de nuestras prioridades. Número dos, el peligro de la nostalgia y una perspectiva correcta. Y finalmente vamos a ver bendiciones y promesas, la gloria de tener esperanza. Entonces, antes de que leamos y demás, acompáñame a orar. Vamos a poner esto en manos de Dios y que Él haga lo que solo Él puede hacer, ¿va? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, te damos gracias porque tú eres fiel, te damos gracias porque eres sumamente misericordioso, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tus promesas, por que nunca han decaído tus misericordias, Señor, y cada día continúas enseñándonos, por lo cual te ruego, háblanos hoy, enséñanos en este libro, expón nuestro corazón y permítenos conocerte como tú eres digno. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, si ya estás ahí en tu Biblia en Ageo y ya por fin lo encontraste, acompáñame a leer el capítulo 1, del verso 1 al verso 4 y comenzamos a estudiar, ¿va? Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ok, como te decía, Ageo es este libro que transcurre alrededor del año 520 antes de Cristo. Es justo después de la caída de Babilonia, es después de estos 70 años que Jeremías habla acerca de que iban a estar en cautiverio y demás. Y ves de hecho que el libro de Esdras y Nehemías y demás transcurren también durante este tiempo. Es la reedificación, la reconstrucción del templo de Dios, el templo que Salomón había edificado y que después había caído en manos del ejército de Nabucodonosor. Y entonces todo este tema de reconstruir el templo tiene lugar aquí. Dicho sea de paso, Ageo es el primero de los profetas menores que habla de parte de Dios después del exilio. Lo que hemos visto antes es a los anteriores profetas advirtiendo, haciendo un llamado al arrepentimiento, haciendo una advertencia del juicio, haciendo un anuncio de lo que se viene, pero vez tras vez ves al pueblo como fallando, desviándose y demás. Entonces Ageo es el primero que va a hablar después del exilio. Y es interesante, porque para este punto ya ha pasado mucho tiempo en el que la tierra ha estado vacía, el reino ha estado en ruinas, el templo ha estado allí también como una especie de cadáver, como una ruina que queda ahí, que no tiene nada que ver con la gloria que ellos habían tenido anteriormente. Entonces llegan a este templo y es interesante, porque dicen por ahí que donde no hay nada,
lo que hay son grandes oportunidades, porque hay muchas cosas por hacer. Entonces ellos llegan con un propósito, reedificar el templo, y hay mucho trabajo por hacer, trabajo arduo, trabajo que probablemente les va a requerir y demandar de mucho esfuerzo, pero también de mucha fe. Entonces ves que en el año 538 aproximadamente, Ciro, el rey de Persia, permite que los judíos que habían estado exiliados en Babilonia regresen a Jerusalén y que ellos comiencen esta obra de reconstrucción, de reedificación. Pero lo que es interesante es que vas a ver que muy poco tiempo después, esto lo puedes leer en Esdras y Nehemías, muy poco tiempo después de que estos hombres llegan de regreso y comienzan como a cantar y a celebrar y a reconstruir, muy poco tiempo después, ese gozo y ese júbilo ya no están ahí. Más bien hay temor porque hay enemigos alrededor, hay como abandono porque ellos tienen prioridades mal ordenadas, hay como excusas porque son momentos difíciles. Entonces vas a ver que el pueblo comienza a decaer. Y es aquí donde este hombre, Ageo, que se me hace bien interesante de parte de Dios, que siendo un tiempo en el que el ánimo del pueblo está decaído, manda un profeta que se llama Ageo, que su nombre significa fiesta o festividad. Pero entonces ves que Ageo comienza a hablar de parte de Dios y menciona a dos personajes importantes que se introducen como parte del liderazgo del pueblo: Zorobabel y Josué. Ves ahí a una autoridad política y ves a una autoridad eclesiástica. Ves a Josué como el sumo sacerdote, pero también ves a Zorobabel como un gobernador, como un descendiente de David. Y estos hombres son los que dirigen al pueblo en esta hazaña de reconstruir el templo. Pero lo interesante es que lo que Ageo tiene que decirle al pueblo es: ellos dicen que no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Tú puedes leer en Esdras capítulo 3 versos 10 y 11, no vayas allá, yo te lo voy a leer por tema de tiempo, pero dice así: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y vas a ver, te digo, esta alegría y este gozo, y tienen ahí una pachanga, y están cantando, y están haciendo júbilo y todo este tema, para que después veas en el capítulo 4 cómo ellos dejan de construir porque vienen enemigos. Y entonces ellos se sienten intimidados. Y tienen en cierto sentido también esta mentalidad de venir de como el cautiverio y esclavitud y de todo, y de ver sus ruinas y decir: es que no somos nada. Es que si hay enemigos en nuestra contra, es que si esto, o si el otro, o si aquello. Entonces vas a ver que ellos van a detener el trabajo que están haciendo. Pero lo interesante es que en este detenerse van a llegar también a estancarse. Y esta es una parte importante de lo que quiero compartirte hoy. Cuando tú y yo nos detenemos en la obra de Dios, y no estoy hablando de que sí, trabaja todo el tiempo y vamos allá a recoger piedra por piedra, no estoy hablando de eso. Pero cuando Dios tiene un caminar para nosotros y nosotros vamos siguiéndole y vamos siguiendo sus pasos, cuando tú y yo por alguna razón decimos: ¿sabes? Y si mejor, adelántate tú, ahí yo voy. Ese es un punto peligroso, porque esas pausas normalmente terminan durando más de lo que quisiéramos. Terminan alejándonos del Señor y terminan costándonos caro. Pero entonces vas a ver al pueblo que tiene este como aletargamiento, como están como dormitados, como descuidados, y vas a ver que comienzan como a distraerse. Ahora, ¿por qué razón habían detenido la obra? Podemos encontrar tanto en este relato de Ageo como en el libro de Esdras varias causas. Yo enlisté 6. Número 1, porque la tierra aún estaba en ruinas, todavía estaba abandonado, y como que probablemente habían tenido como falta de motivación, por así decirlo. Número 2, porque el trabajo es difícil, porque repito, tienen al enemigo enfrente, tienen escasez de recursos,
Hay muchas cosas que hacer y es como, tal vez no es tan cómodo. Número 3, porque de acuerdo al verso 6 que vamos a ver más adelante, no tenían como muchos recursos, no tenían como mucho dinero. Siguiente, vas a ver que ellos sufrían faltas de cosechas y sequías. Verso 10 y 11 lo vamos a ver eventualmente. Vamos a ver también que había enemigos, tú te digo, lo puedes ver en Esdras capítulo 4 del verso 1 al 5, que como se oponían y se resistían a la obra que ellos estaban haciendo. Y número 6, porque seguían aferrados al recuerdo de Babilonia. Vamos a ver en el capítulo 2 cómo esa nostalgia puede llegar a ser peligrosa, porque ellos añoraban este tiempo en el que estaban cómodos en Babilonia sin tener esta responsabilidad de reconstruir, sin tener todo este tema. Pero es como, bro, eras esclavo, ¿cómo puedes extrañar eso? Pero tenían ese recuerdo muy, muy clavado. Entonces vas a ver que el pueblo hace una excusa espiritual. ¿A qué voy con esto? Ellos dicen, ¿sabes qué? No es como que nos dé frío, no es como que nos dé flojera, no es como que tal, es que no es el tiempo, no ha llegado el tiempo. Es que no ha llegado el tiempo de hacer esto, es que no ha llegado el tiempo de hacer otro, es que a su tiempo, es que, ¿sabes? No es el momento correcto. Y es interesante, porque Dios les va a mostrar cómo sí era el momento, sí era el tiempo. Pero a veces tendemos a tener estas como excusas de, es que no es el tiempo, es que no es el momento de Dios. Y eso es interesante, porque el momento para darle gloria a Dios es todo momento, es todo tiempo. Pero ellos comienzan a darse gloria a sí mismos. Y ese es un error que tristemente muchas veces cometemos. Cuando tenemos una tarea difícil delante de nosotros, decimos, no, es que no es el tiempo, es que no es el momento, es que no es de Dios. Y podemos hasta espiritualizarlo. No, es que, ¿sabes? Es que las puertas están cerradas. Es que esto es muy complicado. Es que no estoy capacitado. Es que, y poner la excusa que quieras. Pero caramba, si las cosas fueran fáciles, ¿para qué necesitaríamos a Dios? Tú podrías hacerlo. Si todos los semáforos están en verde y todas las puertas están abiertas, ¿para qué clamas? Y Dios se va a encargar de ponernos en situaciones que nos rebasan, en situaciones que nos exigen, en situaciones que nos hacen ver exactamente eso. No puedo. Y entonces tienes que correr y tienes que clamar y tienes que humillarte y decir, Señor, te necesito, ayúdame porque sin ti no puedo. Ahora, algo que es interesante es el lenguaje que se utiliza en este libro. ¿Te das cuenta que Dios no dice, mi pueblo dice, no ha llegado el tiempo? Él dice, este pueblo dice. Porque cuando tú y yo dejamos de honrar y obedecer a Dios, no estamos actuando como su pueblo. Este pueblo no estaba glorificando y actuando como yo soy el pueblo de Dios. No era este tema de si Dios conmigo, ¿quién es contra mí? No era un tema de como no nos van a destruir, hay que detenernos, hay que... Y ponen excusas. Y ahí yo tendría, o sea, como tendríamos tú y yo que detenernos, tenemos que detenernos y hacer un profundo análisis de nuestra vida y decir, ¿mi vida comunica que soy parte de su pueblo? ¿Mi vida comunica que soy su oveja y Él es mi pastor? ¿O estoy aletargado? Estoy dormido y distraído pensando en mis intereses y no en los suyos. Fíjate, ante las excusas y las prioridades en desorden, Dios tiene algo que decirles. Y el verso 3 y 4 le va a decir, bueno, el 4 en particular dice, ¿es para vosotros tiempo para ustedes, para vosotros? ¿Es tiempo para que habiten en sus casas artesonadas y esta casa esté vacía? El pueblo decía que no era el tiempo para construir el templo, pero sí era tiempo para construirse casas lujosas. Así la NTV y la TLA traducen así, el casas artesonadas, casas lujosas. O sea, no es tiempo para invertirme en la obra de Dios, pero sí es tiempo para invertirme en mi comodidad. No es tiempo para construir el templo, que es a lo que venimos de vuelta, pero sí hay tiempo. No pasa nada.
Ya está, ya está. Venga. ¿Es este? ¿Sí es este? No. ¿Es este? ¿O este? Este. Ya no es tiempo para el micrófono. Entonces, te digo, es un tema como de, ok, no es tiempo para el templo de Dios, pero sí es tiempo para mi casa lujosa. O sea, como, ¿ya está el otro también? Voy a quitar este. Espérenme tantito. Listo. Entonces un tema de, ok, no es tiempo para la casa de Dios, pero sí es tiempo para mí. No es tiempo para la obra de Dios, pero sí es tiempo para mi comodidad. Esencialmente ellos habían olvidado el propósito del por qué estaban de vuelta allí. Era un tema como, ok, qué padre que ya no estoy en Babilonia, qué padre que ya no tengo a Nabucodonosor encima de mí, qué padre que tampoco tengo a los persas, pero nada más que eso me interesa. Y voy a disfrutar mi comodidad y voy a adornar mi casa y voy a armarme esto, pero realmente no me interesa la casa de Dios. Y de ahí que es interesante que la palabra que se utiliza es: esta casa está desierta. Fíjate, ni siquiera es un tema como de, ok, no la terminaron, no es un tema como de, no está lujoso, no es un tema como de la construcción del edificio, está abandonado, está desierto. Y entonces tienes el verso 5 y 6 diciendo: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es interesante porque es como un tema de, ok, medita bien en tu camino, tiene que ver con medita bien en tu corazón, examina tu corazón. Ese es esencialmente lo que Ageo les está diciendo. Examinen sus motivos, examinen lo que están haciendo y vean su vida. No hay nada que les satisface. Comen y beben y no se sacían, se visten y no se calientan, y nada les puede satisfacer. Y dice: y aún lo que reciben, aún lo que llevan de su jornal, lo reciben en saco roto. Es decir, no les dura. ¿Ya está? Si quieres, bueno. Si quieres me quedo con este. ¿Sí? Sí. No, porque se te va a acabar la pila. Ok, vale. Hecho. A ver, estamos de vuelta acá. ¿Listo? Entonces ves que ellos tenían dificultades a causa de sus prioridades mal ordenadas. Y es un tema de, ok, nada te llena, nada puede saciarte. Y aún lo poco que tienes se desvanece, porque es como si estuviera en un saco roto. No te queda nada. Y Dios les lleva al punto de ver esto. Si tus prioridades están mal ordenadas, no va a haber nada, absolutamente nada que pueda saciarte. Porque tenemos que entender que lo que tú y yo necesitamos es a Dios. Pero ellos no estaban buscando a Dios. Por eso la casa estaba desierta, porque ellos estaban buscando su propia comunidad. Y Ageo les dice: hey, examina tu corazón. La situación en la que vives, no vives así porque ganes poquito, no vives así porque la comida que tienes no es rica, vives así porque tus prioridades están mal ordenadas y nada puede saciarte. Cada logro, cada cosa que haces, cada cosa que compras y que obtienes, cada cosa te da una satisfacción momentánea, pero que te recuerda que vas a desear algo más y que vas a buscar otra cosa. Y ya tienes tu iPhone 7 y sale el 8, y ya tienes el 8 y sale el 10 y dices: ni siquiera un 9, pero ahí estás, ¿no? Haciendo todo lo posible para obtener el nuevo software, la nueva tendencia de ropa, el nuevo coche, el nuevo empleo, la mejor casa. Y está bien que tengas cosas, pero si tus prioridades no están ordenadas, nada de eso va a poder satisfacerte, porque todo está diseñado para no satisfacerte. Lo único que puede satisfacerte es Cristo. Entonces vas a ver a este pueblo siendo llamado por Dios a meditar en su corazón en eso.
El verso 7 dice por segunda vez: así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita sobre vuestros caminos. Sube al monte y trae madera y reedifica la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y nuevamente aparece esta palabra: medita bien, considera, examina tu camino, examina tu corazón. Y Dios vuelve a plantearles la situación: buscas mucho y encuentras bien poquito, hijo, porque tus prioridades están mal ordenadas, porque no buscas mi casa, porque mi casa está desierta, porque estás muy clavado en arreglarte tú, estás muy clavado en vivir sin mí, estás muy clavado en distraerte, estás muy clavado en proveerte una casa para ti, pero te olvidas de mí. Considera tu camino. Y les dice: vayan, trabajen, reedifiquen el templo, y yo voy a poner mi voluntad ahí con ustedes, y yo voy a ser glorificado. Es tiempo de que dejes de glorificarte a ti y comiences a glorificarme a mí, porque en sus casas esencialmente era eso. Y ojo, si tú tienes una casa lujosa y grande y bonita, está padrísimo, gloria a Dios. No estoy diciendo así como: no, si tú tienes una casa bonita estás pecando. O sea, no es eso. Pero el tema, repito, es prioridades. Porque sabes, una persona que tiene pocas cosas y que tiene pocos recursos también puede ser avara, y también puede amar el dinero, y también puede estar obsesionado y buscar su provisión antes que buscar a Dios. Me encantaba que una vez en consejería el pastor Jacob lo enseñaba así. Él decía: los dos tienen amor al dinero, solo que el que tiene mucho está desesperado porque no puede comprar su quinta casa de playa, y el que tiene poco está desesperado porque no puede pagarle a Coppel. Pero los dos tienen lo mismo: falta de confianza en Dios y un profundo amor por el dinero. Entonces este pueblo estaba así, distraído y perdido. Y es bien interesante que tú y yo necesitamos entender cómo Dios produce temporadas en la vida de cada persona. Porque en el verso 11 Dios literalmente dice: yo llamé la sequía, y por causa de lo que ustedes están haciendo se detuvo la lluvia, la tierra dejó de producir su fruto, las bestias, el trabajo de los hombres, todo. Y es interesante porque quizá puedas imaginarte al pueblo de Dios así como fervientemente clamando así de: Dios, ya que llueva, ¿no? Y Dios, quita esto. Y Satanás, es que Satanás me hizo tal, y es que Satanás me hizo el otro, y es que Satanás y Satanás. Cuando Dios les dice: hey, no te confundas, hijo, yo fui quien llamó esa sequía, yo fui quien puso esa temporada en tu vida. Y puedes imaginarte quizá como acá cristianos contemporáneos, ¿no? Atando y desatando y declarando y decretando y tal, y cancelo tal, y cancelo el otro, y cancelo aquello. Cuando Dios dice: no, mi rey, yo puse esa situación complicada para hacerte ver hacia acá. No, mi rey, no te equivoques. Lo que está pasando lo provoqué yo para que tú puedas realinear tus prioridades. Y como nota a pie de página, ¿qué no es eso lo que dice Eclesiastés? Que hay tiempo para todo debajo del sol. Para reír, para llorar, para nacer, para morir. Y si hay tiempo para todo, y si Dios va a permitir estas cosas en nuestra vida para hacernos voltear a Él, ¿por qué no, en lugar de cancelar y decretar y declarar, abrazamos la temporada que Dios nos está dando para buscarle más a Él? No para buscar la solución que queremos, sino para entender que Él es la solución que necesitamos. Para entender que Dios permite todo en nuestra vida para que tú y yo podamos alinear nuestras prioridades. Y por eso Dios les aclara: yo llamé esta sequía. Estás así porque yo quiero que estés así. Y de repente es como, quieres decir amén, pero dices: ouch. Y entonces tienes a Dios formando a su pueblo y hablando a su pueblo.
pero chécate, me encanta ver lo que pasa a continuación. Verso 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Fíjate, verso 13 al 15 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y desportó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ok, quiero que veas esto. Ageo da esta declaración: ustedes están distraídos, tienen las prioridades mal ordenadas, necesitan regresar, necesitan enfocarse. Dios permitió lo que están viviendo y todo lo que acabamos de leer. Y me encanta ver que Zorobabel y Josué, como líderes del pueblo, también escuchan este mensaje. Que el mensaje también es para ellos y ellos también lo abrazan. Pero me fascina más ver que es Dios quien despierta el espíritu de todos ellos. Que Dios activa en el corazón de Zorobabel y de Josué y de todo el pueblo, y entonces se ponen a trabajar. Hay una respuesta, hay una acción, pero no te equivoques. Esta acción proviene de que Dios le dice al pueblo: yo estoy con vosotros. Y Dios activa el espíritu de ellos, y entonces ellos podían ordenar sus prioridades y podían aplicarse en el trabajo arduo que tenían, a pesar del riesgo que implicaba. Porque tenían a Dios consigo, porque delante de ellos estaba el Señor para animarlos y fortalecerlos, y para despertar su espíritu, para activarlos, y para esto que había estado dormido en ellos y esto que había estado distraído en el pueblo, Dios lo enfoca, Dios alinea las prioridades de ellos. Me encanta ver cómo termina este capítulo, porque entonces tú y yo podríamos pensar: ok, ¿a qué me ha llamado Dios? ¿En qué áreas de mi vida estoy dormido o distraído? ¿En mi matrimonio? ¿En mi paternidad? ¿En mis finanzas? ¿En mi trabajo? ¿En mi servicio? Y entonces puedes decir: hey, anímate, Dios está contigo. Dios está contigo. Y es Dios quien despierta el espíritu. Entonces es: Señor, despiértame, ayúdame, anímame, fortaléceme. Señor, hazlo tú. Porque como decíamos hace rato, Dios nos pone estas situaciones que nos muestran: Señor, yo no puedo. Produce en mí esto. Eso es lo que David ora en el Salmo 51, cuando dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio. Es: Señor, yo no lo tengo, hazlo tú. Créalo, tráeme un corazón limpio. Entonces, ¿en qué áreas estás adormitado? Recuerda, Dios está contigo. Él es quien despierta tu espíritu. Deja que Él sea quien ordene tus prioridades. Segunda parte del sermón: el peligro de la nostalgia. Cheque del verso 1 al verso 4 del segundo capítulo, al verso 3 nada más. Dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto en esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Esto es bien interesante, porque Esdras capítulo 3 versos 12 y 13 muestra cómo se sintieron los que habían visto el templo de Salomón. Ellos están reedificando, ya se pusieron las pilas. Acuérdate que vimos que se ponen a trabajar, pero ahora voltean a ver el templo que están construyendo y dicen: ay, no está tan chido como el que había construido Salomón. Ay, no está tan padre. Y comienzan a añorar las viejas glorias y comienzan a agüitarse. Y es un pueblo con la moral baja porque tienen esta nostalgia de: ay, es que el otro templo estaba bien bonito, es que este templo es como nada, este templo lo vemos y la verdad es que no está tan padre. Y ves en el capítulo 3 de Esdras que la gente lloraba y clamaban. Y de hecho el capítulo 3 dice que algunos cantaban de júbilo, pero los ancianos que recordaban el templo anterior lloraban tanto que no se distinguía cuál era júbilo y cuál era llanto, porque solamente había un escándalo y un como estruendo y un clamor.
Pero ves que ellos comienzan tristemente a compararse. Ellos comparan su actual templo con el referente que ellos tenían de Salomón. Porque claro, en su economía así debía ser un templo. En su economía así debería lucir. Porque a eso estaban acostumbrados. Y entonces es como, ay no, qué mala onda. ¿Para qué seguimos construyendo si esto está así? Y probablemente tú y yo nos hemos encontrado ahí. Ay no, es que yo nunca voy a predicar como tal. Mejor ya no lo hago. Ay no, es que yo nunca voy a cantar como el pastor Gadiel. Mejor ni canto. Es que yo nunca voy a hacer como... Y mejor me agüito. Y la comparación me va a llevar a una falsa expectativa que me va a llevar a un desengaño y una decepción. Que me va a llevar a, ay no, pues mejor ya no hago nada. Y este es un error triste. ¿Sabes por qué? Porque Dios se agrada en nuestras vidas no por nuestro rendimiento, no porque tú y yo somos espectaculares, sino porque Cristo es espectacular. Dios se agrada en nuestra vida no por lo que tú y yo le damos, sino por lo que tú y yo somos, sus hijos. Hace un par de meses, mi esposa trabaja en la escuela que está aquí atrás. Y hace un par de meses durante el festival de Pascua, los chavitos más chiquitos, algunos como toman clases de piano, ¿no? O sea, imagínate a un niño de 5 años tocando el piano y que no es japonés. Entonces, ya te imaginarás la habilidad, ¿no? ¿No? Pero tú veías los rostros de los papás y estaban fascinados, como si estuvieran en el mejor concierto de jazz, así de, no manches, trajeron a Beethoven y está aquí, ¿no? Y el niño así, pam, pum, pam, pam, y así, o sea, y dices, ok, la habilidad no es, el talento no es, el rendimiento no es, la relación es. Esos papás están felices y gozosos y enamorados, no por cómo tocaban, sino porque eran sus hijos. Entonces tienes a este papá viendo a esta niña así de... Y sabes, no cometas el error de compararte y de entrar en un tema de competencia. Tú no vas a agradar a Dios por tu rendimiento, tú vas a agradar a Dios porque eres su hijo. Porque la perspectiva correcta de la vida es esta: relación antes que acción. Yo te he puesto que cualquiera de estos papás ven a un pianista ultra virtuoso y van a decir como, está padre, toca padrísimo, pero en su corazón no se van a mover las mismas fibras. Porque repito, no es acerca de talento, no es acerca de rendimiento, es acerca de relación. Y así es como Dios nos ve a ti y a mí. Así es como Dios ve a su iglesia. Y así es como Dios veía este templo. No como lo que ellos estaban haciendo. No como el tema de, sí, qué padre edificio están construyendo. Fíjate que yo pienso que tiene una arquitectura del siglo tal. No. Dios lo que estaba viendo es, este es un lugar de relación, este es un punto de conexión entre mi pueblo y yo. O sea, Dios no quería el edificio. De hecho, es como, bro, ¿cómo te explico? O sea, Dios creó todo el universo, o sea, y los planetas, y la tierra es el estrado de sus pies. O sea, ¿neta un edificio como iba a ser el big deal para Dios? No. Es un tema de relación. Es un tema de sus hijos, su pueblo. Es un tema de cercanía, es un tema de afecto. Y es lo mismo contigo y conmigo. Dios nos ama porque somos sus hijos. Y me encanta ver esto, porque Dios ubica perfecto dónde está parado su pueblo. Y entonces Dios va a meter perspectiva allí. Fíjate, el verso 4 al final del libro es justamente como el tercer punto, que es las bendiciones y promesas, la gloria de tener esperanza. Fíjate, es esto, dice, verso 4: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad,
porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Dios ubica donde está parado su pueblo y entonces les da 3 instrucciones y les da un motivo para estas instrucciones. Y les dice, esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. ¿Pero por qué? Porque yo estoy contigo. Dice, y me encanta porque no estoy con ustedes por su rendimiento, no estoy con ustedes por lo que hacen, no estoy con ustedes porque se lo merecen, estoy con ustedes según mi pacto. Porque yo lo prometí, porque yo lo dije, porque soy fiel a mi palabra, estoy con ustedes. Entonces mi espíritu va a estar ahí en medio de ustedes, no teman. ¿Te acuerdas que justamente uno de los factores que hace que ellos detengan la obra es el temor a sus enemigos? Y Dios les dice, hey, acuérdense. Y me encanta que les menciona Egipto. Hey, yo estoy con ustedes. Cuando salieron de Egipto, ¿cómo salieron de Egipto? Yo los saqué. Cuando el ejército egipcio vino atrás de ustedes, ¿qué pasó? Yo los destruí. Yo estoy con ustedes, no teman. Y el verso 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y esta porción es una promesa enorme. Imagínate un pueblo que está confundido, que está tímido, que está asustado, que quizás está a cierto punto nervioso de ver el poderío de las otras naciones alrededor y decir, yo no soy nada, yo estoy bien chiquito, ¿no? O sea, como si alguien viene contra mí me destruye así, Y Dios les dice, hey, yo voy a hacer que esto tiemble. Esto es nada para mí, recuerda que yo estoy contigo, yo soy poderoso. Y les repite, va a llegar un día en el que estas naciones van a ser derrotadas. Y entonces el deseado de las naciones va a llegar. Y se refiere a Jesús. Y me encanta que se mencione esto, porque está haciendo referencia a un día en particular, al día del Señor, cuando Jesús regrese por nosotros, cuando todas las naciones sean derrotadas. Y cuando veas el cumplimiento de textos hermosos como Filipenses capítulo 2, verso 10 y 11, cuando habla de que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios. Y no sé tú, pero esa es una de las fotos que más me emocionan de la Biblia. Pensar en ese momento en el que todos vamos a voltear a ver a Jesús y vamos a decir, Él es el Señor. Y toda rodilla va a estar doblada delante de Él. Y no va a haber nadie que se pare enfrente y pueda como oponerse o combatir o nada. Sino que toda rodilla se va a doblar delante de Él y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Por eso Dios les dice, esfuércense, cobren ánimo y actúen. Porque yo estoy con ustedes y va a llegar el día en el que todas las naciones tiemblen y todas las naciones se inclinen delante de Jesús. Entonces anímate, haz aquello a lo que Dios te llamó a hacer, haz obra de evangelismo, perdona, extiende gracia, extiende misericordia, ama, arriesga el cuello, atrévete a confiar, atrévete a entregarte, atrévete a vivir por y para Cristo. Entrena a tus hijos, discipúlate, congrega, sirve a otros, obedece, sujétate, ponte en autoridad, porque Dios está contigo y eso es suficiente. Ellos podían cobrar ánimo y esforzarse y trabajar y todo, porque Dios estaba con ellos. Y Dios les recuerda, ¿por qué lloran por recursos? Mía es la plata, mío es el oro, mío es todo. Ellos estaban como desanimadillos y así, y Dios les recuerda, ustedes no tienen necesidad de estar desanimados. Todo lo que existe es mío. ¿Por qué piensan que yo no voy a poder proveer para mi casa?
¿Por qué piensan que yo no voy a tener cuidado de mi pueblo? Y tú y yo deberíamos pensar eso. O sea, ¿por qué rayos pensamos que Dios no nos va a cuidar? Que Dios no va a proveer para lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Por qué? Es porque tenemos una mentalidad equivocada. Hay una diferencia entre la mentalidad de alguien que vive bajo el reino de Dios versus la mentalidad de alguien que vive bajo el imperio de este mundo. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo es un imperio? Piensa, por ejemplo, en Egipto, Roma, etc. Okay. La mentalidad de imperio es esta. Los recursos que existen son limitados, son finitos. Entonces yo necesito acumular. Como necesito acumular, necesito construir. Como necesito construir, necesito esclavos que hagan ladrillos y construyan. Como necesito esclavos, necesito conquistar. Como necesito conquistar, necesito guerra. Como necesito guerra, necesito soldados. Como necesito soldados, necesito reproducir y sostener todo lo que yo he creado y matar y arrasar a mi paso. Es la mentalidad de un imperio. Necesito conquistar al otro para yo poder tener lo que él tiene, porque no hay suficiente. ¿Cómo es la mentalidad del reino de Dios? Dios creó todo lo que existe. Todo es suyo. Dios no está limitado. Y puedo confiar en eso. Y a veces vemos Génesis y dices, wow, Dios creó todo y ahí se terminó el poder creativo de Dios. Y Dios como terminó su creación y ya se fue a dormir y jamás volvió a hacer nada. ¿Ah, no? ¿Y cómo naciste, papá? ¿No es Dios permitiendo que su creación continúe? Y tú de repente te encuentras con escenas como Marcos 3 y este hombre que tiene la mano seca de Jesús y extendiéndole el brazo delante de todos. Pero si Dios ya no tiene poder, entonces ¿cómo hizo eso? Es que Dios tiene poder. Es que sus recursos no son como los nuestros. A Dios no se le acaba la quincena, pues. Dios no llega el día 13 así como suplicando que ya sea el 15. Dios no tiene eso. Dios no tiene eso. Y Dios les recuerda, hey, mío es todo lo que hay. Neta, no se agüiten. Y yo te digo eso igual. Si tu papá es el dueño del oro y la plata, ¿en serio crees que no es bueno? ¿En serio crees que no es generoso? Y sabes también, cuando nosotros retenemos y no queremos ser generosos con otro, estamos comunicando, hey, no creo que Dios me pueda dar más, entonces tengo que quedarme con esto. Y por eso no bendigo a otros, y por eso no amo a otros, y por eso no sirvo a otros. Porque Dios no es suficientemente bueno para darme, neta. Y hay una historia de un misionero así, Hudson Taylor. ¿Algunos han escuchado hablar de Hudson Taylor? Es así de mis misioneros favoritos. Y él cuenta una historia de una vez cuando estaba en Londres. Él iba a orar a barrios como pobres y así. Y él en ese momento traía una moneda de 20 en su pantaloncito. Y llega y tiene que orar por una señora que está enferma y que está así súper mal. Y Dios pone en su corazón esta convicción de dale tu moneda. Y él es como, ay, no, pero es que es mi única moneda. Y él siente la convicción de Dios diciéndole, hipócrita, neta no crees que yo te voy a, bueno, no con estas palabras, Hudson Taylor lo dice más fino, pero neta no crees que yo te voy a dar más, que estás reteniendo tu moneda de 20. Y él estaba en su corazón, él cuenta que en su corazón él estaba deseando tener 2 monedas de 10 y decir, bueno, le doy una a la señora y me quedo yo con otra. Y de repente dice, no, déjame orar por ti. Y él cuenta que mientras él estaba orando, sentía todavía esta convicción en su corazón, hipócrita, ¿neta no crees que Dios puede darte otra moneda de 20? Que estás ahí reteniendo. Y finalmente cuenta que él se rindió y fue como, le dio esa moneda a esa familia. Y esa moneda sirvió para que esa familia sobreviviera. Y no solamente sobreviviera, sino que el testimonio de este hombre desprendiéndose de lo que tenía por dárselo a ellos impactara su corazón y ellos fueran salvos. Porque dijeran, wow, así se ve el evangelio, así se ve alguien que confía en Dios. Ahora, estoy hablando de Hudson Taylor. A ti y a mí no nos pasa, ¿va? Tú y yo somos así como súper generosos.
Sí nos pasa. Pero en serio confía. Porque el afán, el estrés, el mordernos las uñas, arrancarnos el cabello, perder el sueño, eso no comunica que tenemos un Dios que es dueño de todo. Eso comunica que estoy muy clavado, satisfaciéndome yo, proveyéndome yo y buscando para mí. Y no te estoy diciendo no trabajes, échate a dormir, no. Sé buen mayordomo de lo que Dios te ha dado, administralo bien, úsalo para su gloria. Y también Dios es agradado en que tú puedas mantener una familia y sostener tu casa y aportar. Dios es glorificado en eso. Pero sé generoso, porque Dios es generoso contigo. Entonces ves a Dios recordándoles esto: mío es el oro, mía es la plata. No tengas mentalidad de imperio, ten mentalidad de alguien que está bajo el reino de Dios. Y después les dice: ¿sabes? La gloria postrera de esta casa va a ser mejor que la primera. Y de hecho, la gloria postrera de esa casa fue mayor que la primera. Hay dos cosas importantes. En tiempos de Herodes, él reedifica el templo y lo como reestructura y lo rediseña y lo superadorna y hace un templo majestuoso que llega a ser más imponente que el de Salomón. Algunos estudiosos dicen que esto lo hace Herodes como en un tema de ocupar el lugar de Dios y decir: yo hice que la gloria de este templo fuera mayor. Pero ¿sabes qué fue lo que realmente hizo la gloria de ese templo mayor? Que Jesús mismo estuvo allí. Jesús fue a ese templo y adoró a Dios allí y enseñó allí y se congregó allí. Que ese templo, su velo fue rasgado por la obra de Jesús, comunicando que ya había un acceso directo hacia Dios. Que ya la presencia de Dios no estaba contenida en un lugar como en los tabernáculos en el desierto, sino que Dios había abierto el camino, Jesús había abierto el camino para nosotros. Entonces, la gloria de este templo llega a ser mayor, sí, porque Jesús estuvo allí. Porque relación antes que acción. La gloria de Dios no depende de un edificio. La gloria de Dios no depende de la decoración de algo. La gloria de Dios no depende de lo que Herodes o Salomón o tú y yo podamos edificar. La gloria de Dios depende únicamente de Él y no de ti y de mí. Si dependiera de ti y de mí, entonces tú y yo seríamos Dios. Pero no es así con el Dios de la Biblia. Entonces chécate verso 10 al verso 14, dice así: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el velo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y Ageo les dijo: si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocara alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y los sacerdotes respondieron y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, medita en vuestro corazón. Fíjate, Ageo les hace una pregunta interesante. Él les dice: si llevas carne santificada y tocas otra cosa, ¿se va a santificar? Y los sacerdotes que están acostumbrados a este tipo de preguntas les dicen: no. Y Ageo le dice: ok, y si un hombre que está contaminado ceremonialmente, hablando como de lo que se vio en Levítico, Números, Deuteronomio, etc., toca algo de esto, ¿se va a contaminar? Y ellos dicen: sí. Esencialmente es esto, y es esta lógica. Si un niño está enfermo y toca a un niño sano, ¿se sana? No puedes como atrapar la salud. Pero si está en contacto el niño sano con un niño enfermo, es muy probable que el otro niño atrape un resfriado o la enfermedad que tenga. Y entonces les dice: así es este pueblo. ¿Sabes? Quieren servir, quieren reedificar, quieren hacer esto, el otro, aquello, pero sus vidas no están en orden. Entonces todo lo que hacen no está en orden. Entonces eso es importante, porque ves un tema de integridad allí, ves un tema de santidad, ves un tema de pureza,
ves un tema de disposición. No es un tema nada más de lo que haces, sino es un tema de lo que tú eres. Y entonces Ageo les dice, ellos son inmundos. Entonces todo lo que hacen es inmundo, porque no han examinado bien su corazón, y todo lo que hacen está contaminado, porque ellos están contaminados. Ahora, Ageo usa este ejemplo del cadáver de forma muy puntual, porque como te dije, el templo de Dios estaba allí como una especie de cadáver, como el cadáver de un edificio, está en ruinas. Entonces, básicamente lo que Ageo les está diciendo es, ese es el cadáver que ustedes han tocado y que no han hecho nada por cambiarlo. Entonces los ubica nuevamente, y Dios continúa poniendo sus prioridades en orden, y Dios continúa enseñándoles, y Dios continúa llamándolos a un tema no de lo que haces, sino de lo que eres. Verso 15 al 19 dice, ahora pues, medita en tu corazón desde este día en adelante, antes de que pongan la piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes de que hagas otra cosa. Dice, antes de que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar a sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solana, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Medita pues en vuestro corazón desde el día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento en el templo de Jehová. Medita pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Y una vez más vemos al profeta en esta como prioridad de examina tu corazón. De hecho, esta es la quinta vez que se menciona esto en 2 capítulos. Examina tu corazón, examina tu corazón, examina tu corazón. Y ves que este tema de medita realmente significa como póntelo o colócalo. Pon tu corazón en el lugar correcto. Pon esto, mi voluntad, en tu corazón, medítalo en tu corazón. Y les dice, o sea, antes de esto, ustedes venían a sacar agua pensando que había 50 medidas y había 20. Y venían a sacar el otro y pensaban que habían 40 y había menos. Y les habla acerca de la condición en la que han estado, y les dice, los herí con todo, con el viento, con el granizo, o sea, todo, y aún así no se convirtieron a mí. Este es un corazón duro, un corazón que está en aflicción, que está en ese momento, y en lugar de abrazar esta temporada y voltear a ver a Dios, está haciendo cualquier otra cosa menos voltear a Dios y menos convertirse a Dios. Y les dice, hey, no se convirtieron a mí. Examínenlo en su corazón, mediten en su corazón, pero ojo, y básicamente les está anunciando, desde este día los voy a bendecir. Y es como, neta, eso es gracia. Porque no ves un reclamo de Dios como de acabarlos y agüitarlos y desanimarlos, sino les recuerda, hey, a pesar de esto, la obediencia tiene bendición, y a pesar de esto, yo desde hoy los voy a bendecir. Eso es gracia. Y es interesante porque Dios activa ahí un tema importante. Él les dice, aunque no hayan florecido nada todavía, ni el olivo, ni los árboles, ni esto, aunque no veas el fruto, confía, porque tienes mi promesa. Y yo te digo eso a ti mismo. ¿Sabes? El día de hoy vimos acerca de, ok, Dios es el dueño de todo, Dios es poderoso, Dios está con nosotros, relación antes que acción, mentalidad del reino de Dios y no del imperio de este mundo. Pero cuando salgas allá afuera hoy, no esperes que te lluevan monedas de oro. Y aquí no hacemos eso así como el meme de ya sabes, no esperes que ahorita caiga polvo de diamante. No sé, Dios es Dios, ¿no? Pero no esperes eso. Confía aunque no veas el fruto, porque el fruto toma tiempo. ¿Alguien de ustedes tiene un árbol en su casa? Cuando yo estaba chiquito, en la casa había un árbol de naranjas, limones, algo así. Y era interesante, pero o sea, uno esperaría que toda la vida el árbol estuviera así. Y no, tienen temporadas. Y habrás esta temporada en la que probablemente no veas el fruto de forma inmediata.
pero confía. Dios está haciendo algo. Dios está produciendo algo. Y sabes, más como profundo aún, ¿qué tal es confiar en Dios cuando no sabes lo que está haciendo? ¿Qué tal si en lugar de pedirle explicaciones a Dios, comenzamos a simplemente obedecer confiando, a amarlo y decir: Señor, aunque no vea el fruto, y diría Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque la oveja sea quitada de la majada, con todo yo me voy a gozar en ti. Y alégrate y confía. Y fíjate, vas a ver estas promesas de Dios que les van a dar esperanza. Y finalmente vas a ver en los últimos versículos cómo Dios comienza a decirles: ¿saben? Nuevamente, yo voy a hacer temblar los cielos, yo voy a trastornar todo lo que está aquí, ustedes simplemente confíen en mí. Y al final da una promesa y dice: ¿sabes, Zorobabel? Yo te voy a tomar como un anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y esto es hermoso, porque el anillo del sello es una señal de autoridad. Y me encanta porque Zorobabel iba a tener esta autoridad sobre el pueblo, pero es porque yo te elegí, porque yo te puse ahí. Y Zorobabel iba a funcionar como una foto de un mejor gobernante, uno que no iba a fallar, uno que iba a ser perfecto, uno que iba a ser de la descendiente de David, pero que no iba a tener mancha, ni defecto, ni nada. Uno que en él está segura nuestra vida, nuestra provisión, nuestra salvación, nuestra esperanza, nuestra alma, y es Jesús. Y me encanta porque dices: ¿qué hizo Zorobabel para merecer eso? ¿Qué de especial tenía? Y el verso 23 lo deja claro. Dios dice: yo te elegí. Una vez más, gracia. Entonces, mi hermano, termino con esto. Si tienes a un Dios que es fiel, que es poderoso, que es presente, que dice: yo estoy contigo, esfuérzate, cobra ánimo, trabaja. Un Dios que dice: mío es todo lo que hay. Un Dios que dice: yo voy a sacudir este mundo y un día todos se van a arrodillar delante de Jesús. Si tienes a un Dios que te promete a un Jesús perfecto, ¿por qué vivirías desconfiando? ¿Por qué viviríamos afanados? No te distraigas. No te distraigas. No permites que esa esperanza se aparta de tu corazón. No permitas que la nostalgia del pasado te diga: ay, es que yo quisiera estar como tal, y yo quisiera estar como aquellos días cuando, y es que yo quisiera que, y es que el otro templo, y es que en esta otra iglesia, y es que mi compadre tal, y es que la vida de fulano. No. Dios está haciendo algo contigo. Y en tu propia vida Dios está tejiendo lo que Él quiere armar. Abraza tu temporada, disfruta lo que Dios está haciendo y no lo cuestiones. En lugar de pedirle explicaciones a Dios, ámalo, obedécelo y confía, porque Él está contigo. ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias porque creemos que tú estás con nosotros, Dios, porque confiamos en eso. Te suplico, Señor, que tú despiertes nuestro espíritu, que tú despiertes las áreas de nuestra vida que han estado dormidas, de modo tal, Señor, que podamos glorificarte, que podamos ponernos en acción, que nuestra vida pueda ser esta casa para ti, que nuestra vida pueda ser este templo en el que tú estés cómodo, Señor, en el que tu Espíritu Santo se derrame, en el que tu voluntad esté activa, Señor, y nosotros la abracemos y la obedezcamos, Señor. Líbranos, Dios, de glorificarnos a nosotros mismos y de distraernos en nuestras casas artesonadas, Señor, y permítenos invertir nuestra vida en ti y en tu gloria, porque tú eres digno, Señor. Te lo suplicamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén.